Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en este momento en su espacio de entrevista en la edición de este viernes 22 de enero del año 2016. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es perspectivas en educación para el presente año escolar. Hablaremos del plan escolar y de la formación docente. Ya está con nosotros Carlos Canjura, ministro de Educación. Bienvenido, ministro. Gracias por estar con nosotros en TVX. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Les brindo una breve contextualización de por qué desarrollar este tema. El pasado lunes ha iniciado oficialmente el año escolar para el sector público. En su discurso alusivo a la fecha, el presidente de la República ha destacado, entre otros aspectos, dos asuntos vinculados al sistema educativo que nos interesa desarrollar en esta oportunidad con el ministro Canjura. En primer lugar, la implementación de un plan de prevención y protección escolar y luego el seguimiento al plan de formación docentes, así como los programas sociales educativos, vaso de leche, paquetes escolares y salud escolar. Además, hay temáticas en el área educativa que son importantes poner a su discusión en este momento de entrevista: las condiciones que propician la deserción escolar y los mecanismos para prevenirla, y particularmente el desarrollo de infraestructura escolar en aquellas zonas que lo demandan. Esos serán algunos de los tópicos que abordaremos en esta oportunidad con el ministro Carlos Canjura. Bueno, ministro, gracias nuevamente por acompañarnos en esta mediodía en TVX, y me gustaría que hablemos un poco sobre la mención del plan de prevención y protección escolar, ¿no? Dado que implica articular medidas que vienen desde las instancias de seguridad, pero también en el ambiente escolar, ¿nos podría ampliar un poco en qué consisten estas acciones que se van a desarrollar en las escuelas para la prevención de la violencia? Bueno, justamente el día de ayer firmamos un convenio en donde estamos participando el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Seguridad, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Educación. Sí. ¿No? Este es un tema que va a permitir la articulación de todas estas instituciones para atender desde sus respectivas perspectivas, ¿verdad? La necesidad de proteger el ambiente escolar. Es decir, esto significa proteger, por supuesto, a la escuela y proteger el entorno que es asociado a la escuela. Nosotros estamos previendo que vamos a tener la protección en este plan de 1.063 centros escolares. Sí. Es decir, estamos planteándonos la necesidad de asegurar que aquellos centros escolares que están en mayor riesgo pues tengan esta protección. Por otro lado, ayer nada menos en este evento planteamos a nuestros maestros y maestras la necesidad de articularse más con las madres y padres de familia, ¿verdad? De articularse más con la comunidad, de darle un mayor seguimiento a la conducta de los niños dentro del aula, para ir corrigiendo lo que haya que corregir de manera oportuna en este tipo de evolución, porque obviamente esto no ocurre de la noche a la mañana. Estos cambios de conducta y estos temas de pandillas van apareciendo paulatinamente en el tiempo, y es importante que nuestros maestros y nuestras maestras estén atentas y atentas a cómo evoluciona. Ha mencionado, ministro, 1.063 centros escolares que van a ser intervenidos. Sí. Si nos podría ampliar un poco, ¿qué zonas son las que han ustedes identificado como prioritarias para la intervención de cuerpos de seguridad de la Policía Nacional? Justamente las zonas de llegada al centro escolar y al interior de los centros escolares, ¿verdad? Para un poco prevenir que haya desviaciones conductuales al interior de la escuela. Departamento San Salvador, ¿hay departamentos específicos que ustedes han dicho aquí vamos a hacer un trabajo de intervención? Estamos trabajando sobre la base de los municipios que se han declarado prioritarios, ¿verdad? Prácticamente ahí se concentra
esta cantidad de centros escolares. Uno de los aspectos que también me gustaría tener su valoración, ministro, es la vinculación a esta situación problemática de violencia e inseguridad en los centros escolares, y no solo el centro en particular, sino la zona, ¿no? Como usted lo ha mencionado hace unos instantes, aparece la situación problemática de la deserción escolar y se habla como una de las causas que puede ser promotoras o generadoras respecto a las amenazas o las condiciones de inseguridad de los estudiantes y sus familias que propicien a que estudiantes no continúen su desarrollo de clases en el transcurso del año. En ese caso, me gustaría tener la valoración, el análisis que desde el Ministerio de Educación se están realizando a este problema, no dada su complejidad. Bueno, la deserción escolar obviamente está afectada por el tema de inseguridad, ¿verdad? No tenemos ninguna duda de que afecta de manera negativa la presencia de los niños y las niñas en la escuela. Ahora nosotros estamos desde el año anterior dándole un seguimiento muy estrecho cómo evoluciona y generando condiciones para que los estudiantes puedan perfectamente trasladarse en caso que sea necesario, ¿verdad? A las escuelas en donde tengan mayor nivel de seguridad. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que al interior de las escuelas vayamos generando esa cultura de paz, de tranquilidad, y que vayamos de manera más certera identificando cambios conductuales de nuestros niños y nuestras niñas. Mencionaba el tema de la deserción escolar, ministro, considerando por información del mismo Ministerio de Educación que para el 2015 pues, fueron aproximadamente 39.000 estudiantes los que abandonaron sus estudios, ¿no?, en los diversos centros educativos del país. Algunos de estos casos pueden ser por deserción obligada por violencia, pero usted han identificado otros elementos. Sí, bueno, yo creo que este tema de la deserción escolar no es un tema nuevo en el sistema educativo. Nuestro sistema educativo ha tenido deserción escolar incluso en tiempos muy tranquilos de la sociedad, ¿verdad? En la década de los 60, por ejemplo, había deserción escolar. Las razones, bueno, son de diverso tipo, que hay necesidad de que el niño ingrese o colabore en los ingresos económicos a la familia. La participación de ellos en temas laborales ha sido un tema histórico en el país, no es un tema de estos últimos años, ¿verdad? Por otro lado, la migración, cuando hay desplazamientos, obviamente la inseguridad es un tema que lleva en muchos casos a que los estudiantes deserten del sistema, ¿verdad? Pero yo creo que si logramos desarrollar este plan bien articulado con las instituciones que le mencioné anteriormente, nosotros podríamos esperar que este año sea un año más seguro para las escuelas. Ha mencionado en su primera intervención, ministro, la importancia que tiene desarrollar cultura de paz desde los centros escolares, que implica la comunidad educativa. Es decir, no solo es el rol del maestro, hablamos de padres de familia, los mismos, y creo que ese es un poco el reto, cómo lograr que padres de familia, estudiantes, pues se empoderen y desarrollen hábitos. Por eso creo que es importante asumir las tareas de las tareas complejas que supone la educación, ¿verdad? Sí. La educación creo que exige una buena participación de la familia. La familia es demasiado determinante en la educación de los hijos, ¿verdad? Sí. Y creo que la escuela igualmente debe acercarse más a la familia, ¿verdad? Es decir, debiéramos ir desarrollando una cultura en donde nuestro centro escolar está más cerca de conocer la familia, para conocer, por supuesto, con frecuencia las razones por las cuales hay un comportamiento anormal del niño o la niña en el aula, ¿verdad? Eso es, creo, algo que debemos ir posicionando cada vez más en el sistema educativo.
el estrecho vínculo que debe tener la escuela con la comunidad y la familia. Quiero aprovechar para hacer un cambio en otro de los temas para tener su apreciación, ministro. También fue parte del discurso del presidente en la inauguración del año escolar. Es como una de las prioridades en este 2016 será la formación docente. Estamos hablando de más de 25,000 profesores y profesoras que van a estar participando en un proceso de capacitación y haciendo un monto de casi 7 millones de dólares. Y me gustaría que nos comente un poco en qué área van a ser formadas estos docentes o si ya iniciaron ese proceso de formación y la metodología, ¿no? El proceso de cómo estos docentes van a estar siendo capacitados. Bueno, este es un esfuerzo que arrancamos desde que asumimos el cargo. Empezó el año anterior, el 24 de enero. Sí. ¿Verdad? Es un trabajo que venimos haciendo tratando de asegurar que establecemos en el país núcleos de especialistas en cada una de las disciplinas que requiere el sistema educativo. Hay disciplinas en donde los déficits son muy importantes, ¿verdad? Estamos hablando de todas las expresiones del arte que son temas deficitarios, donde la planta docente nacional es insuficiente para todo lo que exige el sistema educativo, ¿verdad? Basta con imaginar la cantidad de maestros de música que puede requerir el sistema para darse cuenta que no hay por el momento capacidad para atender todo lo que podría estar exigiendo nuestro 1.400.000 estudiantes en el sistema público. Sí. Eso, por supuesto, nos impone el reto de formar maestros en estos campos. Maestros de música, maestros de teatro, maestros de danza, maestros de pintura. Sí. Todas estas áreas son áreas muy deficitarias en el país. Pero también está el tema de lo que es la formación en las áreas de las ciencias y la matemática, que también es deficitaria. Los números de maestros que hay en estas áreas son especialistas en estas áreas, ¿verdad? Son muy limitados. Sí. Entonces, la primera de las tareas que hemos asumido, pues justamente es la de asegurar que vamos construyendo núcleos de especialistas. Justo en esas áreas que usted ha hecho. Y que tengan una distribución geográfica razonable, porque obviamente si nosotros pensamos en construir 300 especialistas en el área de la química, pues sería insensato que nosotros pensáramos que esos 300 especialistas van a estar ubicados en Santana, San Salvador y San Miguel únicamente, ¿verdad? Sí. Entonces hay que asegurar que esa construcción de especialistas está conjugada con la necesidad territorial. Que demandan las escuelas que en cada departamento pues tengamos el número adecuado de especialistas para atender lo que puede estar exigiendo todo el sistema educativo. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que ampliemos esta idea en el segundo bloque de entrevista y hablemos aprovechando de la universidad en línea, si también este esfuerzo va para este proceso de formación. Va a abonar. Entonces me gustaría que hablemos un poco de eso regresando tras la pausa. Vamos a hacer una breve pausa en unos instantes, continuamos hablando del tema de educación con el ministro Carlos Canjura. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX. En la edición de este viernes 22 de enero está con nosotros Carlos Canjura, ministro de Educación, y estamos hablando de las perspectivas educativas para este año 2016 en materia del plan escolar y la formación docente. Hemos hablado en el primer bloque de entrevista, el ministro nos ha dado su apreciación sobre el plan de prevención de la violencia y la promoción de la seguridad dentro de los diversos centros escolares y el convenio que han firmado diversas instituciones, dentro de esta la Policía Nacional Civil, dentro de esta está el Ministerio de Educación y otras instancias que están dedicadas a la prevención de la violencia dentro de las aulas y en las zonas aledañas a los centros escolares. Ahora, retomando un poco la plática de lo que nos quedamos en la pausa, ministro, podemos hacer la conexión entre el proceso de formación de los docentes que usted mencionaba según núcleos y áreas de especialización distribuidos en el territorio y según áreas temáticas que es importante desarrollar en el cuerpo docente,
hace poco pues, se ha presentado la universidad en línea, entonces ¿hay algún punto de conexión entre esto? Es decir, si el proceso de formación que se va a desarrollar en línea a través de la Universidad de El Salvador, pues va a ayudar o va a convertirse en una herramienta para los docentes en estas áreas que requieren más especialización. Bueno, siempre con el tema de la formación de nuestros docentes, si nosotros imaginamos que tenemos ese núcleo de docentes especialistas en cada disciplina para distribuirlo geográficamente a nivel nacional, lo primero que se nos debe plantear es, bueno, ¿cómo es que vamos a asegurar que la formación inicial de maestros le da continuidad a este esfuerzo? Es decir, que hace coincidir la formación de los maestros que actualmente están en servicio con los maestros que vienen para las futuras generaciones de maestros. Y ahí caemos rápidamente en lo que son los formadores de maestros y todo el plan de formación inicial de maestros. Yo creo que es importante también, y hemos estado haciendo esfuerzos a través de un programa de movilidad docente que desarrollamos en el Ministerio de Educación y que coordinamos con la Universidad de El Salvador, en el sentido de ir fortaleciendo cada vez más nuestros expertos en las diferentes disciplinas que participan de los programas de formación inicial de maestros. Si nosotros vamos fortaleciendo los programas de formación de formadores de maestros, pues obviamente vamos a tener mejores maestros. En la medida que formemos mejor a nuestros formadores de maestros, pues también vamos a ir teniendo mejores maestros. Eso justamente empalma con el tema de universidad en línea, ¿verdad? Porque, bueno, se va a arrancar en este año 2016 con una oferta que está combinando las necesidades de formación que tienen los jóvenes bachilleres que no tienen posibilidades de seguir estudios de manera presencial. Se está conjugando esta necesidad con la necesidad misma que tiene el sistema educativo, ¿verdad? Porque las carreras que estamos ofreciendo son carreras de licenciaturas en enseñanza de las ciencias, en enseñanza de la matemática, en enseñanza del inglés y en informática educativa. Las cuatro estarían abonando, digamos, al tema de ir fortaleciendo el sistema educativo nacional. Obviamente en el desarrollo de esta universidad en línea vamos a tener la posibilidad de ir creciendo y ofertándole a los maestros del sistema las posibilidades de formarse mejor en cada uno de sus campos, que es uno de los retos que nosotros nos hemos impuesto, asegurar que nuestros maestros tienen espacios de formación que vayan más allá de su primer grado de formación, ¿verdad? Más allá del profesorado, de la licenciatura que logran en un primer momento, pues asegurar que tienen espacios para desarrollarse profesionalmente, para que vayan calificándose cada vez más. Sí. Este tema de universidad en línea creo yo que poco a poco va a ir atendiendo necesidades que tienen nuestros estudiantes que salen de bachilleres y que asistir a una sede de la universidad pública les significa costos elevados, ¿verdad? Basta con que uno imagine un estudiante de Metapán, de Suchitoto, de Sensuntepeque, de Hilo Vasco o de Gotera, para percatarse que aún saliendo con muy buenas calificaciones como bachilleres en estos municipios, asistir a una de las sedes de la universidad pública única que tenemos en el país le significarían altos costos de traslado o altos costos de instalación en un lugar vecino a esta sede, ¿verdad? Sí. Así que esta universidad en línea creo que va a jugar un papel muy, muy importante
para asegurar que todos aquellos estudiantes tengan la posibilidad de formarse del mejor nivel posible. Y la expectativa va también, ministro, en formar un claustro de docentes o de personas especializadas en la enseñanza de diversas áreas de la ciencia. Quiero esto también combinarlo porque sé que es una apuesta importante para el ministerio, la formación docente, pero cómo se combina con otras variables para desarrollar esto que mucho se discute de la calidad educativa, ¿no? Que claro, el docente es un elemento fundamental, una variable fundamental, pero cómo se combina con infraestructura, incentivos, cómo se combina con otros elementos para potenciar la calidad en el país. Yo quisiera destacar que estamos tomando muy en cuenta una versión de calidad educativa que queremos enfatizarla. Sí. Hablar de calidad educativa para nosotros debiera significar asegurar que desarrollamos en nuestros jóvenes capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Lo quiero plantear porque me parece que es algo que no está muy claro en lo que actualmente se hace en el sistema educativo. Cuando nosotros desarrollamos ciencia, desarrollamos matemática, estamos pensando con frecuencia en contenidos que están planteados en casi todo el mundo, ¿verdad? Pero al final de cuentas no son los contenidos los que nos van a permitir decir que hemos hecho bien la tarea educativa. Creo que la tarea puede identificarse como bien desarrollada cuando nosotros somos capaces de desarrollar en los estudiantes una capacidad productiva o diversas capacidades productivas. En ejemplos muy sencillos, ¿verdad? Si un estudiante de 9º grado todavía no puede hacer los cálculos para ver los efectos de una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues pareciera que la cosa no está en la escuela bien hecha, ¿verdad? Debiéramos asegurarnos que una competencia de ese tipo, una competencia de conocimiento básico del tema de finanzas, ¿verdad?, debiese estar desarrollado para un estudiante que ya alcanzó su 9º grado. Sin embargo, creo que un porcentaje alto de estudiantes no logran desarrollar esa capacidad, ¿verdad? Si nosotros imaginamos lo que podría significar la capacidad de presupuestar diversas cosas, ¿verdad? La capacidad de presupuestar cuánto puede costarle que pintar su casa o enladrillar su casa, cuál podría ser el presupuesto requerido para hacer ese tipo de cosas, que son competencias, que son capacidades básicas que debemos intentar desarrollar en nuestros estudiantes. No es lo mismo preguntarle a un estudiante cuál es el resultado de multiplicar 23 por 28, a que él tenga la capacidad de presupuestar un problema como el que le acabo de plantear. Y eso es la capacidad fundamental que hay que desarrollar. Y la formación, entonces, ministro, tiene que estar pasa asociada, por ese tipo de capacidades. Pasa porque entendamos que nuestra meta, nuestra finalidad es justamente el desarrollo de ese tipo de capacidades. Pero las capacidades ciudadanas son igualmente importantes o más importantes, en tanto que, bueno, lo que nos interesa es construir un ciudadano que sea altamente responsable, ¿no? Que sea muy consciente de sus responsabilidades en la sociedad, muy claro de los derechos que tiene, con altas capacidades de convivir con nosotros, con altas capacidades para trabajar armoniosamente con nosotros, de articularse en un equipo para aportar diversos temas del desarrollo productivo, del desarrollo social
de una comunidad, de un país. Y el fortalecimiento de dichas capacidades, ministro, en un entorno vulnerable, en un entorno que, por ejemplo, es conflictivo, un entorno que tal vez no es productivo. Se puede imaginar la dificultad que hay en ese sentido, pero justamente hay este reto, porque el ambiente conflictivo que tenemos ahora creo que es reflejo de que no hicimos bien la tarea o no la venimos haciendo bien desde hace varias décadas. Esa acumulación de la construcción, digamos así, un poco precaria del ciudadano dentro del sistema educativo es lo que nos tiene en la condición que nos tiene. Estamos llegando a la fase final, ministro, de la entrevista, pero quiero retomar un aspecto, dado que a inicios de esta semana estuvo con nosotros Javier Hernández Amaya, de la Asociación de los Colegios Privados de El Salvador, y en la entrevista surgieron dos temas que me gustaría tener su reacción. El primero está vinculado a la posibilidad, como lo mencionó el señor Amaya, de que algunos estudiantes o padres de familia que están en centros educativos de carácter privado puedan requerir ser beneficiados por los programas escolares que reciben actualmente los estudiantes en el sector público. La mención que él hacía era, dado que pues, los padres de familia de los jóvenes que están en centros privados pues pagan impuestos, pueden tener una retribución también en ese sentido. ¿Qué valoración le merece? ¿Es parte de las consideraciones o el énfasis de momento es a nivel del sector público? Yo no tengo ninguna duda de que lo ideal sería que todo el sistema educativo fuese público, ¿verdad? En efecto, y él tiene razón, todos los ciudadanos pagamos impuestos y debiera ser eso, pero esas son decisiones que toma cada una de las familias, ¿verdad? Sí. Y yo creo que igual en el tema de salud, ¿verdad? Yo soy de los que creo que sí, un sistema debiese asegurar que todo ciudadano que paga sus impuestos pues debiera tener derecho a educación y a salud atendida de manera pública. Ahora no es el caso de una sociedad como la nuestra, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en función de las necesidades de atender esas poblaciones que históricamente han estado marginadas, que obviamente no son aquellos sectores que tienen capacidad para pagar para asistir a un colegio privado. Asistir a un colegio privado, pues sí. Es un tema, digamos, de segundo orden, ¿verdad? Sí. Creo que la primera prioridad debiera estar centrada en aquellos que, en efecto, el no tener este tipo de apoyo social pone en riesgo su asistencia a la escuela. Okay. Ministro, quiero agradecerle por habernos acompañado. Ha sido un gusto y espero que en el transcurso de este año también pueda acompañarnos para seguirnos actualizando de lo que ocurre en materia del sistema educativo. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, pero volvemos con Alejandra para más información nacional e internacional en Informa TVX Primera Emisión. Regresamos.